Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 versus al Redmi Note 8 Pro, entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El Redmi Note 9 renuncia al cristal para apostar por el plástico en su parte trasera y una protección Gorilla Glass 5 en su parte frontal. No obstante, parece haber acertado con la paleta de colores, y en concreto la unidad de color gris es bastante llamativa en nuestra opinión. También se destaca el módulo de la cámara, que puede convencer más o menos a nivel estético, pero es bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados por parte de Xiaomi. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, el micrófono y el puerto jack de 3.5 mm. En la parte superior está el puerto infrarrojo y un micrófono para cancelación de ruido. La principal penalización viene a nivel de dimensiones, supera los 16 centímetros de alto y roza los 200 gramos, medidas que hacen del terminal algo complicado de usar con una sola mano inicialmente. Pero tampoco es extremadamente incómodo, ya lo valorarás al momento de jugar o ver algún video. Fuera de lo anterior, el dispositivo al sostenerlo en mano da buenas sensaciones, es algo más pesado de lo normal, pero tampoco tan traumante. Este celular tiene unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en la parte inferior, que es un poco más ancho. Posee un agujero en la esquina superior izquierda donde se encontrará la cámara frontal, una disposición que hemos visto anteriormente con terminales de Honor, pero que a su vez cambia de cierta forma positiva si lo comparamos con el notch central. O bueno, eso considero yo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este celular es resistente a salpicaduras de agua, pero ni se te ocurra sumergirlo, ya que no tiene esta capacidad y podrías estropearlo. Posee un lector de huellas en la parte posterior, justo debajo de las cámaras traseras. A pesar de su ubicación, guarda cierta distancia con las mismas, con lo cual difícilmente podrás ensuciarla al intentar desbloquear el dispositivo, algo que generalmente suelo criticar cuando se encuentra cerca de los sensores. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 por 77.2 por 8.9 milímetros de grosor y un peso de 199 gramos. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 por 76.4 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. Para el Redmi Note 9 contaremos con el procesador MediaTek Helio G85 octa-core que corre a 2 GHz, y este es el aspecto que debemos tener muy en cuenta con este terminal. Si bien esta empresa ha utilizado generalmente procesadores de Qualcomm, en esta oportunidad varía un poco, me imagino con fines de reducir costos, algo que directamente influye en el rendimiento del dispositivo. El Redmi Note 9 es válido para el día a día con aplicaciones cotidianas que no requieran muchos recursos del terminal, pero es bastante sencillo hacer que aparezca
acerca el lag y los pequeños tirones en tareas básicas, como cambiar entre aplicaciones, mantener algo más de 7 u 8 de las mismas en multitarea o reproducir algún juego pesado. Aunque esto no quiere decir que no vaya a funcionar, solo que lo hará no con los mejores gráficos como estás viendo en tu pantalla, y con presencia de lag de vez en cuando. Otra cosa que debemos resaltar es que después de estar jugando más de 30 minutos, ya sea Free Fire, PUBG Mobile o incluso Asphalt 9, el dispositivo termina calentándose considerablemente, pero si eres una persona que juega pero no durante mucho tiempo, este terminal puede serte útil, ya que ese fue el inconveniente más importante que encontré en cuanto a procesador. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia, y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. En términos de batería, el Redmi Note 9 cuenta con una capacidad de 5020 mAh, igual que la del Redmi Note 9 Pro. En sus características se estipula que presenta carga rápida de 18 watts, lo cual para mí no es de esta forma, ya que sus tiempos de carga son más normales de los que se podría esperar. En nuestra prueba de pantalla activa, pudimos apreciar que este terminal da una autonomía de unas 11 horas aproximadamente, en las cuales el terminal estuvo reproduciendo videos sin parar y con el brillo al máximo. Ya si vas a utilizar el dispositivo con un uso algo más pesado, el terminal obviamente te durará menos tiempo por el consumo de recursos. Pero si lo haces de una forma conservadora, viendo solo redes sociales y lo necesario para tu día a día, el terminal fácilmente puede llegarte a durar 2 días sin necesidad de conectarte a un tomacorriente. Una de las grandes cualidades que sobresalen de este dispositivo sobre su competencia de gama y que nos dejó gratamente sorprendidos, ya que iguala la autonomía de su hermano mayor, el Redmi Note 9 Pro. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El Redmi Note 9 posee un panel IPS LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumado a una protección de Gorilla Glass 5 que te da un plus adicional.
La interpretación del color es correcta y muy personalizable desde los ajustes, la nitidez es suficiente y los ángulos de visión cumplen. El brillo, no obstante, es su punto más débil, con apenas 450 nits. En condiciones de luz solar con plena incidencia, encontramos algún que otro problema para ver bien el panel, pues por obvias razones este no brinda grandes beneficios, pero en términos generales logra cumplir su objetivo, te da buenas imágenes, pero tampoco son las mejores, mejor dicho, normalito. El aprovechamiento frontal es de 83.5%, encontrándonos sobre todo con un marco inferior algo pronunciado. Este terminal cuenta con un agujero para su sensor fotográfico frontal en la esquina superior izquierda. Si bien a mí me parece agradable si es comparado con el notch central, claro está, he leído en otros sitios que no les gusta mucho, pero para los gustos están los colores y de mi parte se lleva una aprobación. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla. Y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. Xiaomi en esta oportunidad ha apostado por una configuración de 4 cámaras traseras para este Redmi Note 9. En concreto nos topamos con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles de apertura focal 2.2. Los otros dos sensores son un macro y otro sensor de profundidad para obtener un mejor modo retrato. Estos dos sensores son de 2 megapíxeles y comparten apertura focal 2.4. Las imágenes que pudimos obtener con este dispositivo, si bien en condiciones de luz son aceptables, se comporta un escalón por debajo de lo esperado. Los usuarios menos exigentes se encontrarán ante una cámara versátil que ofrece fotografías correctas, aunque es sencillo ver sus puntos débiles desde el primer momento. La sobreexposición está presente en casi todas las fotografías y el detalle es mejorable teniendo en cuenta el sensor que monta. Son fotografías válidas para un uso básico de redes sociales y demás, pero Xiaomi suele ser mejor incluso en terminales económicos, brillo que le falta a este dispositivo. Otra cosa decepcionante es el modo noche, ya que no realza suficientemente los colores, ni tampoco las luces y sombras, por lo cual no veo un cambio considerable al tomar fotos de esta manera a la forma tradicional en condiciones de poca luz. Para su sensor delantero tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.3, una cámara que toma fotos normalitas, como para tus redes sociales. Además cuenta con un sistema de reconocimiento facial. Funciona bastante rápido, pero a nivel de seguridad deja varios cabos sueltos. Sin ir más lejos, el dispositivo me confundió con mi hermano y eso que no somos parecidos. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta como puedes ver en las siguientes muestras.
Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen, algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. Para el Redmi Note 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Redmi Note 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. El Redmi Note 9 le gana al Redmi Note 8 Pro en batería, almacenamiento y precio. Por su parte, el Redmi Note 8 Pro le gana ampliamente al Redmi Note 9 en los siguientes aspectos: diseño, procesador, pantalla, cámara y RAM. Definitivamente, el Redmi Note 8 Pro actualmente sigue siendo una de las mejores opciones en la gama media, a pesar de que es un terminal del año anterior, pues su estilo de construcción, su buen procesador y una excelente cámara hacen de este celular muy completo para cualquier tipo de usuario. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.